Sobremesa con Lulú Medina. El invitado del día de hoy es José Enoc Castellanos Férez, actual presidente del Consejo de Administración de Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación SC. Enoc se graduó como ingeniero químico administrador en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas, con una especialidad en proyectos de inversión por parte de la Universidad de las Américas en Puebla. Tiene un diplomado en alta dirección, también en el ITESM, también en el ITESM, también en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y un seminario del Cisco C-Level Club en el Instituto Panamericano de Alta Dirección. Fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación Coatzacoalcos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Región Sur del Estado de Veracruz, CCERSV, CERVS, además de consejero nacional, vicepresidente de Ventas a Gobierno, presidente de la Comisión de Enlace con Pemex Corporativo, vicepresidente nacional de Delegaciones, tesorero nacional y presidente nacional de Canacintra. Tenemos aquí el gusto de tener en Sobremesa con Lulú Medina a José Enoc Castellanos Férez. La verdad es que me precio de decir que soy amiga de él. No es fácil tener amigos, no es fácil andar adoptando a todo mundo. Y yo creo que ha sido un gusto tenerte. Gracias por acompañarnos en este proyecto, un proyecto en donde tú eres el primer hombre que trabajamos en este proyecto, en este programa. Entonces, pues bienvenido, Enoc. La verdad es que qué gusto. Muchísimas gracias, Lulú. Es un honor estar con ustedes. No, la verdad es que aquí en Sobremesa con Lulú Medina platicamos mucho sobre cómo se ha ido construyendo cada uno de nuestros invitados, y esto para hablar acerca de cómo impacta realmente esa formación a lo que eres. Y a ver, Enoc, dices tú que eres un libro abierto, para mí que no lo creo. O sea, eso... Todos tenemos nuestros secretos, pero casi. Yo creo que sí. Yo creo que el día que nos desnudemos totalmente dejamos de ser lo que somos, ¿no? Entonces, pero bueno, platiquemos cómo es que decide ser presidente de Canacintra Nacional. Realmente para el teleauditorio, Enoc fue presidente de Canacintra en una época sumamente complicada, una época de pandemia, una época que trascendentalmente le ha impactado al sector empresarial por las políticas públicas que se han venido dando tanto en la parte federal como en los estados. Y esta es la parte interesante, cómo te tocó capotear, porque además él tiene una trayectoria muy interesante en lo que viene siendo Canacintra Nacional, porque fue tesorero, porque fue vicepresidente de delegaciones, porque ha pasado por miles de oportunidades y en todas ha dejado huella. Platícanos de esto, por favor, Enoc. Mira, Lulú, nunca hubo un momento, muchos años antes en donde yo dijera quiero ser presidente de Canacintra o voy a ser presidente de Canacintra, sino más bien fueron coyunturas. Yo apoyo el proyecto de un amigo común, de Rodrigo Alpizar, en donde íbamos a contracorriente, íbamos con un grupo que estaba muy alineado con un gobierno federal en turno hace ya varios años, y participamos 2 veces y perdimos 2 veces, pero perdíamos por el 50% menos un poquito, por 8 votos, por 12 votos de 350 que estaban en juego. Y bueno, cuando finalmente logramos ganar, al inicio del sexenio de Peña Nieto, se da una coyuntura donde el equipo que había, la mesa directiva que tenía Rodrigo, era una mesa muy potente, muy robusta. Habían representantes de Grupo Modelo, habían grandes empresarios, había gente con mucha trayectoria. Y la verdad es que yo, representando a una delegación pequeña, que era la delegación Coatzacoalcos, y siendo un empresario pequeño y mediano, me tuve que poner las pilas, como decimos en lenguaje coloquial, porque el asunto era no quedarse atrás, no parecer menos, y al contrario, estuve acompañando a Rodrigo por todo el país. Yo creo que lo recorrimos unas 3 veces. Recuerdo mucho una anécdota que era el tesorero Enrique Guillén, que a la postre, después de Rodrigo, también fue presidente nacional,
Llegó un momento en que los tres estábamos en diferentes usos horarios en México. Uno estaba en la península de Baja California, el otro estaba en lo que es el horario del Pacífico, en Sinaloa, y uno más en el centro de la República. Es decir, los tres funcionarios que teníamos en ese momento mayor rango en la Cámara estábamos en diferentes usos horarios, lo que habla del trabajo intenso que se dio. Fíjate que es bien interesante, o sea, por supuesto que has tenido que trabajar muy duro para lograr y estar. Fíjate que me llama la atención un poco el tema de decir, pues no podemos minimizar de ninguna manera, que ese es el mensaje que está implícito, no podemos minimizar a los pequeños, medianos empresarios. Y esto realmente, a mí me parece que algo de lo cual yo creo es ese 98 o 99, dependiendo quién tenga los datos, ese 98 o 99 de pymes, pues realmente es lo que hace a este país fuerte. O sea, cuando alguien dice, oye, es que ese 2% es lo que marca, no es cierto. O sea, por supuesto que ese 2% se vuelve la parte tractora, se vuelve la parte, yo dijera que a veces la punta de lanza para ir reconvirtiendo prácticamente a todas las MIPYMES, ¿no? Yo fui, en su momento yo trabajé en la industria y algo que me marcaba era eso, precisamente esas oportunidades de aprender, de crecer, de crear. Pero eso es lo que jala, estarás de acuerdo conmigo. Entonces aquí yo me quedo pensando, cuando tú representaste a todo ese sector empresarial, cuando tú diste la cara por todos ellos, cuando tú tuviste que llorarles a todos ellos, cuando tú veías cómo se iban cayendo muchos empresarios y que tenías que aguantar, ¿qué pasó con Enoch? ¿Dónde se...? Me imagino que te refieres a la pandemia. Así es. Fue un periodo personalmente difícil, Lulú, porque yo recibí mucho la ansiedad de la gente. Entonces, mi teléfono estaba sonando constantemente en el día, con desesperación, empresarios que me decían, oye, es que no estoy en un sector que sea de los esenciales, claro, como se habían dividido, y cómo lo voy a hacer para pagar mis créditos, los sueldos de la gente. No. La verdad es que hubo muchas historias tristes, noches negras para muchos empresarios en México. Y la verdad es que hubo que procesar un poquito como los psicólogos, que tú sabes de eso, de que reciben y no te puedes quedar con esa transferencia, sino tienes que descargarla. También fue muy intenso, hubo días en donde tuve 10 entrevistas de radio, de televisión, de periódicos, sobre el posicionamiento del sector empresarial afiliado a Canacintra. Creo que eso ayudó a que demostráramos ciertas inconformidades, pero también ciertos planteamientos de cómo pudiéramos salir adelante. Claro. Algo de lo que podemos sentirnos orgullosos es que nuestros planteamientos en la Ciudad de México, en Puebla e incluso en la Alianza Federalista, que englobaba 10 gobiernos estatales, hicieron su trabajo en cuanto a cambiar de empresas esenciales a espacios seguros, porque no importa qué te dediques siempre y cuando tengas un espacio seguro. Claro, que es diferente. Que es diferente. Y eso cambió totalmente la dinámica y las empresas pudieron reaperturar y volver a entrar a esta famosa nueva normalidad. Fíjate que complicado, ¿no? Muy complicado, porque cuando trastocas, primero, la verdad es que el patrimonio del sector empresarial se vio realmente lastimado, pero cuando trastocas, peor todavía, los sueldos de tu gente, las nóminas de tu gente, es cuando de alguna manera, la verdad es que los empresarios es donde nosotros lloramos, ¿no? Mucha gente piensa que ser empresario es ser rico, mucha gente piensa que ser empresario es glamoroso, ¿no? Y no es cierto. O sea, ser empresario, creo que tú y yo sabemos que a veces desayunamos y otras veces no. Hoy, por ejemplo, tenemos la panza de farol, pero finalmente es cierto, o sea, cómo estas fantasías que se dan, ¿no?
hacen que la gente piense muchas cosas que no lo son. ¿Cómo decides y cómo llegas a ser empresario, Enoc? Interesante pregunta. Fíjate que yo tenía una convicción. Recuerdo mucho una plática con mi padre a la edad de 12, 13 años. Mi papá trabajó toda su vida para el sistema financiero, fue banquero en el sentido de no dueño de bancos, sino empleado colaborador de bancos. Y le tocó pasar por muchísimos puestos dentro de la banca comercial. Él, de hecho, se jubiló, está retirado y todavía recibe pensión de uno de los bancos de los más grandes de México. Y cuando estaba en esa oficina como director divisional, que veía los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, una oficina que le había tocado, un edificio que le había tocado a él construir en su periodo, pues la oficina del director era impresionante. Claro. Para un niño de 12 años, pues yo le decía, oye papá, parece que tienes un departamento acá, porque tienes tu despacho con una sala, y la sala de juntas era impresionante para 18 personas, tenía una cocineta y tenía un baño completo. Entonces yo le decía, oye, tú literalmente puedes vivir aquí. Dice, papá, tú estás muy bien. Entonces volteó, se lo dije eso estando en su escritorio, y volteó a verme y me dijo, hijo, no te equivoques, yo estoy aquí mientras el dueño del banco quiera y mientras las situaciones se alineen, pero cuando ya no quiera, ya no estoy aquí. No hay nada como tener lo tuyo, y eso se me quedó grabado. Estudié mi carrera, soy ingeniero químico de formación, y trabajé para grandes empresas, grandes corporativos, tanto transnacionales como nacionales, pero al final siempre tuve muy claro el que en la primera oportunidad me iba a independizar y a ser empresario. Así fue. A los cerca de 10 años de estar trabajando para diferentes grupos y tener una vida profesional plena que me permitió aprender muchas cosas. También estudié mi maestría enfocándome a luego ser empresario. Hice un plan de negocios y abrí mi primera empresa justamente hace 20 años. Hace 20 años. Pues estamos en Lulú Medina, sobremesa con Lulú Medina. Vamos a un corte, Enoc. Siempre digo que se corta exactamente cuando no debería, pero bueno, regresamos en un momento más. Muchas gracias, Enoc. Enoc Castellanos ha sido gerente de importantes industrias en distintos puntos de la República y es fundador y propietario de 2 empresas, una de manufacturas metálicas y la otra de lavado de autotanques, ambas ubicadas en Coatzacoalcos, Veracruz. Una mujer dijo, nadie habla del emprendimiento como una supervivencia, pero eso es exactamente lo que es y lo que alimenta el pensamiento creativo. Dirigir esa primera tienda me enseñó que los negocios no son ciencia financiera, se trata de negociar, comprar y vender. Anira Roddick. Pues regresando con sobremesa con Lulú Medina y aquí con un super invitado, nada más que Enoc Castellanos Férez, expresidente de Canacintra Nacional, que eso no lo marca, porque finalmente la parte interesante es cómo se va construyendo para llegar a ser presidente de Canacintra Nacional. Y continuamos con la plática, Enoc, que además estaba bien sabrosa. Estabas platicando que hace 20 años iniciaste como empresario y luego platícame. Pues tenía yo un buen puesto en una compañía, en un corporativo nacional, pero no me llenaba, Lulú. Me sentía yo en una jaulita de oro. Yo quería volar con alas propias, y si bien, como tú has comentado, ser empresario es como estar en una montaña rusa, subidas, bajadas, giros inesperados. Bueno, yo digo incluso a ciegas, ¿no? Esto me catapultó a pensar el que tenía que tomar mis propias decisiones y dejar de quejarme por el México que vivimos. Yo creo que la labor del empresario es muy importante porque juega un rol social de primer orden. El que tú
des empleo a la gente con prestaciones sociales, el que veas que tus trabajadores pueden empezar a tener a sus hijos en un hospital de seguridad social, el que alguien pueda acceder a una vivienda, que a lo mejor no es una mansión, no es lo mejor que pudiéramos ofrecerles, pero es lo que hay, y en comparación a aquellos que no tienen esas prestaciones, Claro. pues es un avance, es un factor de movilidad social, y la verdad es que llena de orgullo. Y sobre todo el que agarres el destino en tus manos, el destino de tus propias finanzas, tus propias decisiones y el destino de tu familia, porque va aparejado. Y a veces a muchos no les resulta, y muchos comprometen incluso el futuro de sus familias por un mal cálculo. Empresario siempre está ligado con riesgo. Yo digo, Lulú, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, ambos, quien no haya perdido en un negocio dinero, no es empresario. Lo tienes que pulsar para saber el riesgo y para irle midiendo las decisiones que vas a tomar. Entonces, esa fue una de las razones principales también por las que me hago empresario, por querer independizarme, por querer hacer algo por mi país, dejar de ser de esos políticos de café que se quejan de todo y no hacen nada. Los empresarios sí hacemos y involucramos nuestro patrimonio en el riesgo que conlleva. Fíjate que es cierto, yo creo que uno de los grandes temas es, por eso yo hacía alusión de que mucha gente piensa que ser empresario es tener ciertas condiciones que no lo son, que asumes muchos riesgos, pero que también lo disfrutas, ¿no? O sea, por supuesto que también tienes la gran oportunidad de disfrutarlo a tope. Sin embargo, Enoc, ¿en qué ramo haces el tema precisamente de ser empresario? Y esta parte yo sé que has estado muy ligado precisamente a tu formación, ¿no? Pero sin embargo yo creo que a veces nuestro teleauditorio requiere saber, bueno, ¿y qué haces, no? Y sobre todo por una razón, si algo yo puedo decir de ti es una calidad moral, o sea, cuando tú hablas acerca precisamente de decir, tienes que ser formal, tienes que darle a la gente lo que le corresponde de manera legal, ¿no? Y real, o sea, no es simulación, ¿no? Correcto. Entonces, a mí sí me gustaría que platicaras, porque es un sector muy complejo, o sea, es un sector que no es fácil y es un sector que está liado a muchas cosas, ¿no? Correcto. Sí, a ver, hay de empresarios a empresarios, y eso lo sabemos. Hay políticos que se meten empresarios, hay empresarios que se dan por coyunturas, hay empresarios que se dan por formación y hay otros que se dan por herencia. Y todos tienen motivaciones distintas y todos tienen, digamos, una vía o un enfoque de hacerlo de la mejor manera posible o de la manera más rápida. ¿Y con esto qué quiero decir? Hay empresarios que pueden hacerlo teniendo su gente en la informalidad, buscando tomar ventaja, Claro. tratando de aplastar a su competencia con prácticas desleales, y el caso no es así. Yo creo que los que somos empresarios por convicción y por vocación buscamos el servir a nuestro país, obviamente buscamos un beneficio para nuestras familias, porque creo que eso es muy genuino, a veces se quiere satanizar, Es lícito. pero es lícito, genuino y ayuda a conformar una mejor sociedad. Esto se ha estudiado. Los países en donde hay más facilidades para que la gente sea creativa, sea emprendedora, innove y pueda tener libertad de empresa, van a tener siempre mejores condiciones de vida. Por el contrario, también quiero destacar a aquellos empresarios cuyo modelo de negocio es estar ofreciendo dinero para obtener contratos. Claro. Qué vergüenza, porque al final sabemos que son flores de un día, en el sentido amplio de la frase, de que cuando se les va el contacto en tal o cual dependencia o en tal o cual empresa, dejan de ser empresarios o dejan de tener utilidades. Yo creo que un empresario debe probarse a sí mismo en vender un producto o servicio sin necesidad de caer en malas prácticas, porque eso hará que su producto sea mejor y que compita en igualdad de circunstancias. Y parece ser que esto es una moda, porque hay ciertos casos de empresarios en donde tienen esos modelos de negocio, pero luego llegan algunas representaciones empresariales diciendo que son muy honestos, muy probos, y hacen incluso todo un espectáculo de la honestidad valiente
Y esto creo que no debe de ser. Creo que debemos de ser muy congruentes lo que decimos en las representaciones empresariales, lo que hacemos en nuestros negocios y en nuestra vida personal. Fíjate que es cierto, qué fuerte el comentario, pero qué real. A mí me parece que ser representante empresarial es un orgullo y es un privilegio, pero es una alta responsabilidad, ¿no? Si no tienes esa congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, pues dedícate a otra cosa. Y la otra, ¿no? Sobre todo cuando tú hablas acerca de la parte empresarial y esa conjunción que se da como representante empresarial. No puedes representar a quienes tú no estás jugándoles limpio, ¿no? O sea, ¿cómo puedes representar? O sea, qué incongruencia. Porque al final del día tú dices, neta, o sea, tú me estás representando, tú no me representas, ¿no? El otro día yo escuchaba a alguien que me decía, a mí el Señor no me representa, ¿no? Y yo decía, es cierto, cuando tú empiezas a entender que la representación tiene que tener también el origen en lo que viene siendo la empresa misma, los valores con los cuales tú trabajas a la empresa, finalmente va a hacer la gran diferencia. Y México necesita gente proba, y México necesita gente congruente, ¿no? Y el sector empresarial necesita eso, porque además, no sé si te pasó, yo también tuve la fortuna de ser representante empresarial, y la verdad es que los agremiados te exigen, o sea, y no te perdonan, o sea, no pueden tolerar ni tu torpeza, ni tu ineptitud, ni tu incongruencia, ¿no? Y suena fuerte, pero así es, o sea, tú dices, ni tampoco puedes irte a servir, ¿no? Porque además a ti y a mí, que nos tocó ser presidentes de delegación, nos tocó poner de la bolsa para poder representar. O sea, nadie nos decía, oye, aquí tienes un taco, aquí tienes para el desayuno, ¿no? Entonces, por eso te lo digo. Entonces, a mí sí me gustaría que ahondáramos en este tema, porque tú has sido representante durante mucho tiempo, pero no solamente a nivel nacional, sino también dentro de tu delegación. Y tienes una historia que habla muy bien de ENOC. Gracias, Lulú. Pues sí, creo que tenemos muchas similitudes en ese aspecto, porque no solo presidimos una delegación de Canacintra, tú la del Estado de México, yo la de Coatzacoalcos, sino también tuvimos representaciones regionales. Tú estuviste en CONCAEM, yo estuve en el Consejo Coordinador Empresarial Región Sur del Estado de Veracruz. Y ahí aprendes a tratar de consensuar, de mediar entre los diferentes intereses empresariales que hay. No es lo mismo un constructor que un comerciante, que un industrial. Y todo esto debe de alinearse en una visión, pero en una visión que comparta a la gente y que le ayude a los demás. Yo creo que en esto también cumplen un rol importantísimo las empresas grandes. Yo de repente sí tuve algunos comentarios y algunos diálogos con representantes de empresas grandes, porque a veces al interior se exige un compliance, que es una palabra muy de moda en inglés, pero que no es otra cosa más que el cumplimiento con normas y regulaciones, el cumplimiento estricto, diría, y con políticas de las propias empresas. Y cuando este compliance es uno en la empresa, pero es diferente en los organismos empresariales, pues pareciera que se está hablando de una doble moral. Y yo creo que ellos que están más avanzados y que han podido tener departamentos completos para generar políticas, debieran de transmitirnos a los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas esas mismas políticas a través justamente de los organismos empresariales. O sea, no podemos estar cuidando el compliance dentro de una empresa transnacional o nacional muy grande y que los organismos empresariales se hagan de la vista gorda cuando suceden algunas cosas. Creo que esto nos debe de dar pauta, Lulú, para seguir haciendo cultura empresarial, para que México sea un mejor país, para que las empresas busquen formalizar sus empleos,
busquen tratar mejor a sus empleados y busquen de cuidar el patrimonio de estas empresas. Fíjate, se nos fue bien rápido el segmento y prácticamente seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, por supuesto con Enoc. Enoc, muchísimas gracias. Regresamos en un momento más. Muchísimas gracias. El Directorio Estadístico Nacional de Unidades registró para mayo de 2022 a 5.528.698 negocios, entre los que predominan los del sector terciario, es decir, los que realizan actividades de comercio y servicios. El Estado de México con 700.406 y la Ciudad de México con 474.306 encabezan la lista en la distribución de los establecimientos. Pues regresamos en Sobremesa con Lulú Medina, teniendo por supuesto a Enoc Castellanos Férez, expresidente de Canacintra Nacional, que finalmente es la parte interesante. El representar no nos marca, pero sí nos ennoblece, ¿cierto? O sea, yo digo que no nos marca porque mucha gente piensa que quieres el poder por el poder, y creo que el poder sin servir no sirve para nada, ¿cierto? Es correcto. Yo sí creo, Lulú, perdón que ahí difiero un poquito contigo, sí te marca en el sentido de que es un altísimo honor Sí, representar a tantos. Sobre todo te va formando, no importa en qué etapa de tu vida llegues, sí va modulando tus expresiones, pero también tus acciones. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un líder empresarial es tomar una acción y voltear y ver que está totalmente solo. Sí. Eso creo que es la peor pesadilla de cualquier líder empresarial. Las acciones que un líder empresarial tome, y un líder de cualquier tipo, deben de estar siempre respaldadas por su gente. No es una visión personal. Así es. Debe ser una visión compartida y una visión que tenga impacto en el presente, porque muchas empresas en nuestro país están al día y no pueden estar haciendo planes de mediano o largo plazo. Tienen que ejecutar hoy. Sin embargo, coincido también que es un trabajo muy noble. Sí. Las organizaciones empresariales han sufrido muchas modificaciones durante una larga parte de su vida, fueron de carácter obligatorio. Los empresarios teníamos que vernos obligados a pagar una cuota, y eso también a veces las llenó de soberbia y las alejó de las causas más importantes de sus gremios. Hoy en día tenemos que pelear Sí. por conseguir la confianza de otros. Y bueno, creo que el tema del empresariado debe de valorarse mucho por los gobiernos de el nivel federal, estatal o municipal, porque habla de lo sano que puede resultar un estado o una entidad, un municipio, dependiendo del grado de formalidad que tengas, dependiendo del nivel socioeconómico, y eso pasa justamente por lo que pueda proveer una empresa. Fíjate que yo decía que no te marca porque cuando tú decides realmente servir y trabajar para el sector empresarial, tienes que hacerlo no precisamente para engolosinarte y para, o sea, más bien Sí. yo me refiero No te hace. a esa arrogancia torpe en donde creen que finalmente lo estás haciendo por un beneficio personal, ¿no? Sí, te entendí. Entonces, eso es lo que yo siento que es cuando dices, no te marca en ese sentido, pero sí te marca en cuanto, por supuesto, que te marca en el sentido tácito de la palabra, que viene siendo lo que te impulsa, lo que te genera
lo que te da un aprendizaje enorme, ¿no? Porque, digo, aprendes hasta cómo convivir con un gobernador, ¿no? Sí, claro. Cómo puedes interrelacionar con un presidente de un país, cómo puedes, o sea, y lo digo de manera genérica porque te ha tocado trabajar con y estar en la mesa con presidentes de diferentes países, te ha tocado estar con embajadores que representan a muchas condiciones y situaciones diferentes de países, ¿no? Sí, entonces, claro. Sin embargo, yo creo que esa torpeza que a veces muchos líderes piensan que los marca porque tienen el nombre lo tienes que llenar tú. Correcto. El nombre lo tienes que, el nombre, o sea, ser representante empresarial, tienes que ser humilde, tienes que ser sensible, tienes que ser congruente y tienes que ser lícito. Totalmente. ¿No? Sí entendí ya el sentido. Lo que tú o tratabas de referir es que el puesto no te hace. Exacto, el puesto no te hace. No, por supuesto que no. Yo creo que para que alguien llegue a ocupar un encargo de representación nacional, estatal, debe de ya ser un empresario hecho y derecho. Así es. E incluso estar muy maduro como persona, porque no puedes empezar a cometer torpezas. No puedes empezar a llevar a todo un grupo de personas hacia un destino incierto o hacia el abismo. Es verdad que a veces hay luchas que dar. Yo creo que algunos piensan que la representación empresarial es para hacer relaciones públicas. No es así. No es así. El que quiera nadar de muertito y más en estos momentos de la historia, no solo de México, sino de la historia mundial, en donde hay una crisis de liderazgo, mejor que se quede en su club social, claro, o en el club deportivo. Y también ahí hay problemas. Aquí a veces hay que fijar posiciones que no necesariamente le van a gustar, incluso a tus amigos o a tus contrapartes en gobierno. Claro. Sin embargo, cuando lo haces con respeto y cuando lo haces de una manera propositiva, tus contrapartes entienden que tú tienes que jugar ese rol y ellos tienen que jugar otro. Y no hay ahí ninguna ofensa, pero sí debe de haber mucho valor para hacerlo. Sí, fíjate que yo también coincido, me parece que la responsabilidad es alta, sobre todo porque tienes en tus manos oportunidades o posibilidades de negocio para mucha gente, que al final del día es lo que estamos construyendo. Hay 3 cosas que me han encantado de ti. Una, cuando dices, y de verdad lo dices con tanto orgullo que eso a mí me simbra, que el darle respuesta al sector empresarial como una responsabilidad y un alto honor de la representación. La segunda, me parece que esa sensibilidad que tú tienes cuando tú dices, yo decido ser empresario, y dice, cierto, o sea, yo decidí continuar el legado de mi padre, pero es una responsabilidad muy alta. Y la tercera, que me parece que es fundamental, es ese amor y esa pasión que hablas y que se te ve cuando hablas acerca de tu familia, ¿no? Y yo creo, Enoc, que a veces la gente ve lo que quiere ver o piensa lo que quiere pensar. Sin embargo, me parece que para estar de pie tenemos que tener una red de apoyo, y esa red de apoyo se llama familia, se llama pareja, se llama hijos, ¿no? Se llama padres y se llama hermanos, ¿no? Y en la mañana yo pensaba, y perdón, voy a hacer alusión a ello, en la mañana yo pensaba que tienes familia que se convierten en amigos y amigos que se convierten en familia. Yo no soy mucho de andarle diciendo hermano a medio mundo, ¿no? O sea, perdóname la vida, ¿verdad? Yo diciendo, o sea, yo digo, a Dios gracias, no tengo necesidad de andar adoptando a todos los que se paren por ahí, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, porque tú sí has construido amistades que son firmes y también amistades que son efímeras, ¿no? ¿Y esto cómo te ha marcado? Porque al final también impacta en el tema empresarial, o sea, pareciera que no, pero sí impacta, ¿no? Mira, gracias a Dios, yo puedo apreciarme de tener mucha relación con mucha gente. Hablar de amistad es complicado porque se hace patente ese viejo adagio de los amigos los cuentas con los dedos de la mano, ¿no? Amigos son pocos,
Pero creo que hay amigos de todo tipo. Hay amigos para divertirte, para jugar el dominó, para ir a ver un partido de fútbol. Hay amigos para la adversidad. Hay realmente amigos para la reflexión y creo que son válidos. El tema de la amistad en el trabajo o en tu vida diaria debe ser justamente proyectado por aquello de que tú no puedes dar lo que no tienes. Así es. Yo, en mi vida personal, he buscado el darle la confianza a la gente. Y en algunas ocasiones, en no pocas, no me ha ido bien. Sin embargo, yo no me limito a tener desconfianza de los demás por lo que a mí me haya sucedido. Yo sigo, como soy una persona que trato de ser seguro de mí mismo y de saber de dónde estoy parado, yo abro las puertas. Habrá quienes se las cierren, habrán quienes incluso entren para quererme hacer un daño, pero ellos solitos se comprometen, ellos solitos se vuelven víctimas de sus propias decisiones. No yo. Yo seguiré siendo como soy porque creo que la gente necesita una oportunidad. Y lo vemos en el trabajo. A ver, aquel colaborador que tienes y que ha trabajado contigo durante 30 años y nunca ha faltado, nunca ha llegado tarde, y de repente se le casa la hija y se pone una guarapeta de aquellos. ¿Cómo lo puedes regañar o cómo lo puedes mandar con recursos humanos para que le quite el empleo si ha sido una persona recta? Ahí es donde tú tienes que tener confianza en él y ser un poquito empático y decir, tienes razón en estar feliz, era su única hija, hombre. Eso es lo que debemos de sensibilizar, porque a veces las instituciones, los organismos y en muchas ocasiones las empresas somos muy rígidas y no contamos con eso. Obviamente, cuando tú das la confianza, esperas recibir también confianza a cambio, porque no se puede nada más estar en un sentido, ¿no? Y creo que eso, Lulú, es una medida que cada quien tiene. Habrá gente que es muy celosa o muy recelosa porque pues fue traicionada o fue sorprendida por ser buenas personas, pero yo creo que no hay que dejar de ser abiertos y de permitir a la gente acercarse. Pues mira, estamos prácticamente al cierre de este nuevo segmento y lo cual lo agradezco, pero yo quisiera retomar esto porque yo disiento de lo que me estás diciendo, pero bueno, Se vale. a lo mejor soy recelosa. Pues estamos en Sobremesa con Lulú Medina, volvemos en un momento más con Enoc Castellanos Férez. Muchísimas gracias, Enoc. El distintivo H es un reconocimiento que se les otorga a aquellos establecimientos que cumplen con estrictos estándares de calidad e higiene para disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos. Esta certificación es emitida por la Secretaría de Turismo y Normex, asegurando así mejor control de los alimentos, mejor control de proveedores, mejorar la competencia y sobre todo cumplir con las disposiciones legales de seguridad alimentaria. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, teniendo aquí nada más y nada menos que a Enoc. Enoc, que finalmente le digo que disiento con él, y lo decíamos antes del corte, y disiento con él por una razón. A mí me parece que son dos cosas totalmente diferentes, Enoc, y no me quisiera atorar mucho porque es tan rápido el tiempo que se nos va aquí que no quisiera atorarme, pero el tema, una cosa es el tema de familia, el tema de amigos, el tema de trabajo, y otra cosa es que dentro del trabajo tú me digas, oye, pues tuvo un resbalón y le doy chance. Sí, no hay tema, pero con los amigos no. O sea, yo creo que eres o no eres, pero no puedes ser medias tazas, ¿no? Y sobre todo cuando has dado la confianza, y de eso a mí me consta que has dado la confianza, has hecho por mucha gente y por algunos amigos que tú considerabas amigos, afortunadamente yo no los considero así, pero finalmente yo creo que esa es la parte interesante. Entonces, yo nada más, ni siquiera quiero que me contestes, solamente te quiero decir, yo creo
que tienes que aprender a ser mucho más selectivo porque no puedes ser. No puedes ir por la vida pensando en que dices, oye, es que yo soy... No, Poniéndole otra o sea, mejilla. sí, claro. No, o sea, estoy de acuerdo, no puedes. estoy de acuerdo. O sea, no puedes porque ¿cómo les dices a tus hijos que tienen que ser congruentes y que nadie puede pasar encima de ellos? No, totalmente. O sea, no inventes. No, totalmente de Me acuerdo. caes re bien, pero no inventes. ¿Sabes quizás qué explica lo que acabo de comentar? Que hay veces que hay gente a la que le das la confianza y no es tu amigo. O no es tu amistad. Entonces suceden esas cosas. No hay algo que les impida traicionar esa confianza. Pero por eso hablo que también se da en las relaciones profesionales. Pero entiendo, Lulú, entiendo y tienes razón. Siempre aprende uno de los errores y cuando se tropiezan. Fíjate, creo que el tema de la familia es bonito porque ahí estás ligado por la sangre o por la unión La comunión que se consensada. da. Exactamente. Y ahí es diferente. Ahí sí creo que tiene uno que aprender a... Hay familias que no se llevan para nada. Hay que aprender a ser tolerantes, a consensuar, incluso a ser políticos. La gente piensa que nada más hace política partidista, pero no. Cuando tú escoges con tus hijos o con tu esposa qué película ver, bueno, yo me he enfrascado en unas discusiones bizantinas que ya en el cine hemos dicho, pues ¿sabes qué? Pues nos regresamos a la casa porque no hay consenso. Pero justamente la diferencia es el amor, el cariño que tienes con tu familia. Y sin ser perfecto, porque he cometido muchos errores en mi vida, que luego han sido también muy gratos errores, puedo decir que mi familia es uno de mis baluartes. Yo hago muchas cosas por mis hijos, tengo los valores de mi madre, el tesón de mi padre y aquella incluso familia extendida que se va hasta por tu familia política, gente a la que le he aprendido y de la cual me siento muy orgulloso. No son perfectos, no son gente que salga en los periódicos, pero sí es gente a la cual quiero el respeto. Fíjate que es cierto, tú hablaste de que a veces tenemos errores. Yo aprendo más de mis errores que de mis virtudes. O sea, cuando alguien hace algo y dicen, ay, qué bien te salió, dices, pero cuando me caigo, me sacudo y me levanto, es cuando digo, aprendí, ¿no? Y digo, de esas muchas, ¿no? De esas son muchas las que yo tengo, muchos errores. Y aquí la verdad es que dices gratos errores. Y sé por qué lo dices, Enoc. Y yo creo que si tú lo quieres compartir con el teleauditorio valdrá la pena, y si no, también yo soy muy respetuosa. Pero la verdad, Enoc, yo te admiro y te respeto precisamente por esa capacidad que tienes de levantarte, sacudirte, pedir perdón, ¿no? Enfrentarte a la familia y enfrentarte a tus demonios, porque también te tienes que enfrentar a tus demonios. Y esa es la parte con la cual yo me quedo, ¿no? Entonces, yo sí creo que construirte, fíjate, en alguna ocasión en una entrevista hablábamos acerca de la deconstrucción, y construirte y deconstruirte, sobre todo te lo digo porque tú eres un hombre muy letrado, un hombre que lee, y no que lee, pero sí que lee. Y entonces dice, y eso es padre, o sea, la verdad es que en algún momento me decía Pepe, el productor, me decía, a veces hay que leer, no, yo sí leo, cuate, sí leo. Parece que no, pero sí leo. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría, si lo quieres compartir, sería bienvenido, y si no, dale la vuelta como todo el mundo le da la vuelta, ¿no? Cuando no quiere compartir. Fíjate que yo más que abundar en cualquier detalle particular, sí quisiera destacar que una de las personas que me ha ayudado a ser quien soy, a tener lo poco que tengo, es justamente mi esposa. Ha sido una mujer que tiene un corazón muy noble y repitiendo, tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede ser buena con los demás, pues porque no es bueno. Porque hay gente que no puede ser generoso, pues porque no tiene. Esas cosas se dan y a mí me ha tocado convivir con ese tipo de personas. Mi madre era así,
Mi madre era una persona que vivía su espiritualidad y su manera de ser sin estarla demostrando en periódicos para que lo vieran, pero era una mujer muy humana, muy católica. Yo respeto todo tipo de religiones, pero ella lo llevaba a la praxis. Y de cierta manera, bueno, Linda, mi esposa, es de esa misma manera. El resto de mis hijos, todos son queridos, Lulú, todos son amados y todos son bien cobijados por mis padres, por mis hermanos, por toda la gente que me quiere. Y yo creo que esto me da mucha tranquilidad y mucha fortaleza para afrontar cualquier reto y cualquier problema que venga. Creo que la vida te va enseñando, te tropiezas, te caes, pero tú mismo debes de aprender a levantarte. Sí, fíjate que sí, y además es cierto, tienes una familia hermosa y a veces estamos muy acostumbrados a decir, yo hay cosas que no desvalorizo. Una, la palabra cuando te quiero es porque te quiero y cuando no es prefiero no decirte nada, ¿no? Es mejor te digo qué bonito mameluco, ¿no? Claro. O sea, como para qué te ayudo. Pero la verdad es que no, yo me siento muy honrada yo creo que si no somos los mejores amigos, creo que estamos construyendo una amistad y la verdad es que yo me siento muy agradecida por ello. Y yo quisiera, la verdad es que a mí me gustaría saber, se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, ¿no? De que qué va a pasar con Enoc después de Canacintra Nacional. Y yo creo que valdrá la pena, la verdad es que yo sé que tú eres un hombre que tiene retos, pero eres un hombre que tiene estrategia y que eres un hombre que tiene visión. Y yo sé que vas para muchas otras cosas más, porque a ti la vida empresarial te encanta, pero también te encanta la política empresarial, pero también te encanta la política de nuestro país, ¿no? Entonces... Interesante pregunta. Mira, a veces, la mayoría de las veces, la vida te pone a decidir entre inconvenientes, Lulú, ¿no? Y tengo que hacer esto o esto, ¿qué es lo que me cuesta más? Afortunadamente estoy en una etapa de mi vida en donde puedo decidir entre oportunidades. Así es. Yo me siento muy satisfecho de lo que he logrado en la parte empresarial. Sí me gustaría seguir consolidándolo e incrementando mi parte empresarial. Claro. Creo que México tiene todavía muchas oportunidades como país en los temas agroindustriales, en los temas de energías renovables, en temas de certificaciones, en muchas áreas, automotriz, etcétera. Pero también es verdad que hay una crisis de liderazgo y que se necesitan agentes políticos que sacudan a la clase política. Los mexicanos no nos podemos quejar de lo que tenemos porque no nos involucramos en ello. Y entonces cuando vemos las listas de los candidatos vemos a la misma gente porque son ellos los que se han atrevido y también tiene cierto valor y cierta estimación de la gente que vota por ellos, el que estén dando la cara y peleando algunas causas sociales. No tengo nada decidido, Lulú. Creo que dicen la política es de coyunturas, pero también los negocios son de coyunturas y de oportunidades. Entonces, yo, si finalmente decido, porque son momentos claves en la vida, yo sé que al salir de Canacintra este año, dicen que santo que no es visto no es adorado, pues me durará quizás un par de años más el que la gente se acuerde de mí y después a lo mejor alguien dirá, ahí había un líder empresarial que tenía un nombre extraño, que por cierto es bíblico para que lo busquen, pero más allá no pasaría nada. Entonces, bueno, la vida tiene sus oportunidades, ya veremos muy pronto en estos 2 años que vienen, si finalmente se da algo, pero sea algo que sea de convicción. Yo nunca estaría en un organismo político o representando una bandera o un cargo para el que no me siento preparado o con el que no me identifico. Eso, la verdad es que no tengo la necesidad, gracias a Dios, ni lo haría, porque si lo hago, lo voy a hacer de convicción y abanderando causas de las pequeñas empresas, también de la gente menos favorecida. Yo soy nacido en un estado que es el más pobre del país, que es Chiapas, pero crecí, me formé en Veracruz y justamente me identifico con algunas cosas que limitan el desarrollo. Creo que las tengo claras
Pero bueno, el tiempo dirá, Lulú, si seguimos por la parte empresarial con nuevos proyectos y retos que los tengo, o si se da una coyuntura política. Fíjate que yo creo que cuando hablamos de los más desfavorecidos, que es un tema que a mí me duele, cuando tuve yo la oportunidad de caminar y de ver cómo las condiciones complicadas que a veces pareciera como que no las logramos dimensionar, y esa parte que la manifiestas tú, Enoc, me da mucho gusto que lo hagas, y me da mucho gusto que lo hagas porque sé que eres una persona de valores, que eres una persona sobre todo congruente y que amas mucho a nuestro país, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí esperaría, a mí sí me gustaría verte en otro tipo de condiciones, y seguramente así será, seguramente así lo veremos, vas a ver que sí. A ver, creo que estamos a nada de terminar y de concluir este programa, que se me fue muy, muy, muy rápido. Y no sé, Enoc, si te gustaría ahondar sobre alguno de los temas que no hayamos tocado o que hayamos tocado y que te gustaría hablar, ¿no? Sí, a mí me gustaría verme reflejado en el espejo que tiene Lulú, porque muchas de las cosas que hemos platicado de mí, también de cierta manera ella las ha vivido o ella las piensa, sin que seamos almas gemelas, somos personas diferentes, pero nuestra trayectoria ha sido común en algunas partes. Si bien ella sigue con el negocio de su padre, también le han tocado vicisitudes, también ha tenido retos, ha tenido que sacar adelante negocios, y tiene una familia muy linda. Conozco a Miguel Ángel, hemos viajado juntos, sé que es una extraordinaria persona, a sus hijas, y creo que también a mí me gustaría, Lulú, verte en otros lados, en otras alturas, representando a empresarios o representando a gente. Creo que Gracias. están dadas las condiciones, Lulú, y agradezco muchísimo el que me hayas invitado a tu programa. Muchas gracias, y ojalá ese augurio, y yo creo que ya eres pitonizo, muchas gracias, lleguemos a algo, muchas gracias, de verdad, yo muy agradecida, me parece que hoy tuvimos una plática muy, muy ágil, la verdad que muy agradecida con Enoc, porque estuvo acá en nuestro programa, en Sobremesa con Lulú Medina. Les agradezco el que siempre nos estén sintonizando, y muchas gracias, Enoc, la verdad es que valió la pena esta plática tan breve, porque además se nos hizo súper rápido. Muchísimas gracias a todos, a todo el teleauditorio.